Venimos de una interpelación a los ministros de Ambiente y Salud por la crisis en el agua potable. Una interpelación que, según desde la oposición, las respuestas fueron insatisfactorias. ¿Qué puede pasar con esta crisis? ¿Qué puede pasar si no llueve, por ejemplo, en los próximos días? ¿Qué piensa hacer la oposición? ¿Cómo quedó el vínculo entre el gobierno y la oposición? De varios temas políticos estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El proyecto que había en OCE era el de Casupá. Yo recibí muchos informes internos sobre el tema y si yo no recuerdo mal, en mi discurso de Asunción planteé que yo tenía 4 o 5 temas como objetivos, como idea fuerza para encarar. Uno, por supuesto, era la fragilidad del sistema metropolitano. El otro era el crecimiento de la cobertura de saneamiento en el interior del país, que apenas llega al 50%. El otro era la disminución de las pérdidas, que es un tema endémico. Y el otro era... no recuerdo bien, pero seguramente se trataba de una mejora de la imagen y tratar de transmitir mejor toda la problemática. Que yo haya dicho de seguir adelante con la única herramienta que tenía en las manos el organismo, no me da vergüenza decir que tengo derecho a cambiar esa opinión. Me puse a estudiar los costos, no me convencieron. Me puse a estudiar las alternativas, tampoco me convencieron. Y bueno, y además Casupá me da la solución a un tema que es la materia prima para Aguas Corrientes, que no es menor, ni muchísimo menos menor. Pero el proyecto Arasatí me da solución a 3 temas. Me da solución a la materia prima, a tener más agua bruta disponible, me da la posibilidad de potabilizar más agua y me da la posibilidad de transportar más agua. Bueno, de varios temas políticos vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio del MPP, Alejandro Sánchez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lado B. Bueno, un gustazo. Buenas noches. Bueno, hay varios temas, ¿no? Empezamos por el tema del agua. Ahí escuchábamos y veíamos al presidente de OCE, ¿no?, hablar de distintos temas, apuntar al proyecto Arasatí. El gobierno apunta al proyecto Arasatí para intentar dar una solución a esta crisis que estamos viviendo del agua potable. A diferencia de lo que el Frente en su momento planteó, ¿no?, en la transición, con el proyecto Casupá, una de las carpetas que el presidente Vázquez le entregó a la calle Pou. ¿Qué primera lectura haces de toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, a ver, yo diría, acá hay que diferenciar 2 temas, los estructurales de la emergencia, ¿no? En los estructurales el gobierno decidió desechar un proyecto que tenía todos los estudios, que tenía el financiamiento y que efectivamente es la solución en términos de la cantidad de agua potable que necesita el área metropolitana, que se llama Casupá. Es un proyecto que se estuvo trabajando desde el 2012, se hicieron los estudios ambientales, se llegó avanzando, en el 2019 se logró el financiamiento de la CAF de $80 millones y en el 2020 el gobierno lo podía hacer andar. Y el gobierno decidió desecharlo. Ahí intentaba el presidente de OCE dar algún argumento porque él decía que el Casupá era la solución, pero claro, ahora como el gobierno decidió un proyecto privado, una iniciativa privada, esta idea de que la privatización es la solución, este es uno de los grandes problemas ideológicos del gobierno que nos llevaron a esta situación. Porque no es el proyecto Arasatí, es el proyecto Neptuno. Porque Arasatí es la idea de tener una segunda fuente, no solo la cuenca del río Santa Lucía, que es interesante para pensarlo, pero el gobierno decidió ir por el proyecto Neptuno, que sale mucho más caro, que los niveles de salinidad en el agua están comprobados porque las mareas han cambiado, el río de la Plata son mayores, y por tanto el agua con sal que sale hoy, si estuvieran dando el proyecto Neptuno, sería el agua que tendríamos. Con lo cual no resuelve el problema del agua potable. Es cierto, el río de la Plata tiene un caudal mucho más grande, pero es agua salada, ¿verdad? Entonces, el gobierno con esta idea lo que ha hecho es suspender algo que venía avanzando, en vez de gestionarlo, decir, bueno, esto se ha avanzado muchísimo, continuémoslo, desarrollemos el plan B también, hagámoslo también, pero no, decidió frenar algo que estaba pronto para empezar a ejecutar,
jugarse a una iniciativa privada y la realidad en la interpelación, bien decía el señor presidente de OCE, si todo saldría bien, el año que viene tendríamos a Casupá funcionando, pero lo suspendieron. Así que el año que viene, si nos enfrentamos a una crisis similar desde el punto de vista de la infraestructura, bueno, no vamos a tener ni Casupá ni Neptuno. Quiere decir que este gobierno se va a ir del gobierno sin ninguna obra importante desde el punto de vista de la infraestructura para garantizar los temas estructurales, más allá de que tuvimos 3 años de sequía, los temas estructurales del agua. Ahora, y creo que ese es el principal error del gobierno. El ministro de Ambiente dice que si hubiesen ido por el proyecto Casupá, hoy no estaría funcionando, o sea, no atacaría este problema que estamos viviendo. No, por eso digo, hay que separar las cuestiones estratégicas de las cuestiones de coyuntura. Si el proyecto Casupá estuviera funcionando, uno construye la represa y tiene que esperar que se llene, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, probablemente no estaría llena la represa, podría tener algo de agua, es inocuo discutir cuánta agua podría haber acumulado a este momento, pero lo cierto es que Casupá es la solución estructural al problema. Ahora, sobre la emergencia, bueno, el gobierno hace 6 meses tenía que haber tomado decisiones. Las reservas de agua potable que tiene el Uruguay ascienden a 87 millones de metros cúbicos. Esa es la capacidad que tiene Paso Severino más Calderón Chico, ¿verdad? Esa es la capacidad de reserva de agua que tenemos. Desde octubre del 22, las autoridades de OCE fueron viendo como de esos 87 millones, los íbamos perdiendo mes a mes y día a día, sin tomar ninguna decisión, llegando al extremo de que hoy tenemos 6 millones de metros cúbicos. Entonces, acá el asunto es, el gobierno no es responsable de que no llueva, es responsable de no haber gestionado esto. Y en febrero, el mismo ministro de Ambiente decía, está todo controlado, Ortuño es alarmista, ¿verdad? Y recién se empiezan a tomar medidas cuando tenemos 9 millones de metros cúbicos de reserva. Con lo cual, llegaron al extremo. ¿Por qué? Por desidia y porque se dedicaron, en vez de a gestionar un problema, que es la emergencia hídrica que tiene el país, a esperar a ver si nos salvábamos con la lluvia. Esa fue la estrategia del gobierno. ¿Pero considerás que solo se aferraron a esperar que lloviera nomás? Por supuesto, no hicieron absolutamente nada. No se tomó ninguna medida. Mira, se está hablando ahora de que en una semana vamos a poder crear una represa aguas abajo y que demora una semana en hacerla. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron en febrero? Antes de llegar a este nivel tan límite. Ahora se está discutiendo la posibilidad, algo que nosotros propusimos también, de importar agua, ¿verdad? En definitiva, de la región, porque necesitamos agua, porque tampoco prepararon al sector privado. Cuando tú tienes agua que sale salada de la canilla y la gente tiene que ir a consumir agua embotellada, evidentemente la capacidad productiva de las empresas no está preparada para esa sobredemanda. Ni siquiera le avisaron a las empresas, podemos tener este riesgo, acumulen más agua, embotellen mucho más, trabajen con mayor productividad, prepárense para este escenario. No lo hicieron. Entonces todo lo están haciendo de apuro en la última semana para intentar decir que se están haciendo cargo de algo cuando lo tendrían que haber gestionado hace 6 meses atrás. ¿Cómo se gestionó? Con la emergencia agropecuaria en función de las dificultades que tenía el sector productivo con la falta de agua. Pero nunca le comunicaron a la población, nunca tomaron decisiones en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. Recién empezaron a tomar medidas cuando empezaron a mezclar agua con sal. Este es el principal crítica que nosotros hacemos al gobierno. Porque obviamente, cuando uno se le enfrenta a una situación de crisis y ve que va bajando las reservas de agua potable, bueno, tiene que empezar a tomar medidas. No las tomaron. Anunciaron hace una semana que iban a traer una desalinizadora, ¿verdad? Y la iban a portar en el Hércules. Hoy nos estamos enterando de que no entra en el Hércules. Ahí se ve la improvisación del gobierno. Que ahora la va a traer en barco y no sabemos cuándo va a llegar. Anunciaron que iban a establecer, en función del caudal de agua que hay en el río San José, para conectar el río San José, ¿verdad? Y traer agua de allí. Y acaba de decir las autoridades de OCE que tiene un costo altísimo esa situación y que puede durar varios meses, ¿verdad? Entonces, acá está el problema. O uno se enfrenta a una crisis y lo que tiene que hacer es gestionarla. ¿Qué es lo que hace el gobierno? La culpa del Frente Amplio. Echémosle la culpa al Frente, que no hizo nada en el gobierno anterior, cosa que es falso. Pero sigamos desinvirtiendo 200 millones de dólares menos en OCE. No se contrataron nuevas cuadrillas para arreglar lo que está roto. El 40% de lo que bombea OCE se pierde por las roturas y hemos perdido 1.000 funcionarios. Quiere decir que tengo menos cuadrillas, tengo menos inversiones, durante 3 años de sequía, menos inversiones, no gestiono la crisis, no le aviso a nadie, mezclo agua con sal y recién ahora empiezo a hablar de una batería de soluciones que hubiesen sido muy buenas si se tomara hace 4 meses atrás. Ahora el presidente de OCE dijo, ¿no?, que cuando asumió la administración había 400 millones de dólares de deuda. ¿Cómo tomás esa crítica? Bueno, no hay 400 millones de deuda. Yo compré una casa, cualquier televidente puede comprar una casa. Entonces yo puedo decir, bueno, estoy endeudado en $100.000 porque mi casa vale $100.000, pero yo
no estoy endeudado, estoy endeudado en $100.000 a 25 años. Lo que uno tiene que mirar de cualquier empresa y de cualquier persona en el país no es la deuda total que tiene. OCE tiene una deuda de $400 millones a pagar a 20 años. Con lo cual, la empresa no está endeudada, la empresa tiene capacidad de inversión. Lo que ha pasado es que Alfi pasó con la tijera y recortó $200 millones. Y esos 400 millones que hacen referencia al endeudamiento de OCE se refieren a $55 millones que se invirtieron en aguas corrientes, que es lo que hoy garantiza que tengamos agua. A la sexta línea de bombeo de Montevideo, que es una obra de ingeniería muy importante y que garantiza que también que esté llegando agua, ¿verdad? A $140 millones invertidos en reparaciones y en el recambio de las cañerías de OCE, que el 71% de la cañería de OCE era obsoleta y había que cambiarla, con un costo de $1.000 millones. Más las obras que se han hecho a lo largo del país, porque acá estamos teniendo un problema en el área metropolitana, pero OCE trabaja en el saneamiento del interior y se hicieron muchísimas obras de saneamiento en el interior, además de las plantas potabilizadoras de agua para Durazno, 33, Maldonado, ¿verdad? Y Paysandú. Con lo cual, OCE lo que hizo fue realizar una de las inversiones históricas más grandes, ¿verdad?, de la historia del país, tanto sea en reparación, sustitución de cañería, generación de nueva tecnología, que es lo que permite hoy que se bombee de aguas abajo hacia arriba, gracias a las bombas que colocó la administración pasada, que valieron $55 millones en aguas corrientes. Es decir, la OCE hizo un conjunto de inversiones. Llegó este gobierno y recortó todo. Recortó donde no tendría que recortar. ¿Cómo vas a recortar en sequía ahí? ¿Cómo te vas a quedar sin cuadrillas para arreglar? Porque los funcionarios se jubilan y se van y no contratás nuevos funcionarios. Bueno, este es el problema, un enorme problema de gestión que tiene este gobierno y que no quiere asumirlo. Recién decías, ¿no? El gobierno culpa al Frente Amplio por lo que no hizo. ¿Considerás que le cabe responsabilidad igual al Frente en esta situación que estamos viendo? Yo lo que creo es que, mirá, cuando el Frente Amplio enfrentó una sequía similar, que fueron 2 años, 2008-2009, no se puso a discutir que no se había hecho nada en el pasado. Lo que hizo es gestionar la crisis. Y para gestionar la crisis hizo inversiones. Y esas inversiones redundaron en mejoras, tanto sea en el caso del agua y de OCE, como algo que no se está conversando ahora, que es la crisis energética. ¿Sabes cuánto le costó en el 2008 a UTE la crisis energética producto del déficit hídrico? $1.000 millones. $1.000 millones gastamos en el 2008 en generar energía eléctrica. ¿Sabes cuánto está gastando este gobierno de 3 años de sequía consecutivo? 0 pesos. Tiene $700 millones de exportaciones de energía. Quiere decir que se ahorró los $1.000 millones que nos costaba cada vez que no llovía al Uruguay, porque hubo una gestión. Se gestionó un problema, se trabajó con cabeza estratégica, se cambió la matriz energética, se convocó a acuerdos multipartidarios, se generaron otros instrumentos. Y también se estaban generando instrumentos en la OCE. A mí me pueden decir, bueno, Casupá, ¿la tendrían que haber hecho antes? Bueno, yo diría, ojalá se hubiese hecho antes. Se hicieron otras cosas que había que hacer, ¿verdad? Y no se pudo terminar con Casupá y se la dejó pronta. En una actitud, yo diría, muy republicana, porque yo podría haber dicho, bueno, no me va a dar en mi periodo de gobierno en los últimos 5 años para hacer Casupá, no hago nada, no hago ningún estudio y que el que venga se arregle. No, el Frente Amplio dijo, aunque no la inauguremos nosotros, vamos a trabajar porque lo que necesita el país es una obra de infraestructura de esa naturaleza. El gobierno dijo, si esto lo hizo el Frente Amplio, yo no lo hago y voy a ir por otro camino. Nos quedamos sin el pan y sin la torta. Pero pensás que ahí pesaron componentes políticos a la hora de desechar Casupá, que de hecho el gobierno dijo que todavía no está descartado, ¿no? Lo podría llegar a hacer, pero en su momento no lo tomó como prioridad. Yo creo que pesaron 3 argumentos. El primero, uno político. No hacer algo que se venía haciendo. Y esa es una actitud de este gobierno refundacional. Porque si yo tengo que fundamentar de que estaba todo horrible en el pasado, lo que tengo que hacer es descartar todo lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, eso le genera al gobierno muchos problemas, ¿verdad? El 5G en Antel tampoco se desarrolló, venía del gobierno pasado. No, lo frenamos porque era todo un desastre, decía. Entonces frenaron todos los proyectos que venían del gobierno anterior, esa idea refundacional, para tratar de justificar un relato de que estaba todo mal antes, cuando no lo estaba. Lo segundo, llegó una iniciativa privada. Y entonces, como llega una iniciativa privada, yo digo, a Alfi se le debe brillar los ojos cuando aparecen los privados, porque esa idea de antiestado, esa idea de Estado mínimo, de Estado pequeño, de que el Estado no tiene que invertir, no tiene que hacer cosas, es una idea muy seductora para los neoliberales. Y eso es lo que le terminó gustando en definitiva en este gobierno. Y la tercera sí es una cuestión que uno puede pensar, y es valedero el argumento, que no solo nos tenemos que quedar para abastecer el área metropolitana con la cuenca del río Santa Lucía. Es bueno tener un plan B, pero primero preparar mejor el plan A. Y el plan A era Casupá, para después pensar en el plan B. En todo caso, que es la segunda fuente de toma de agua
para el área metropolitana. Pero me parece que lo que hizo el gobierno es decir, bueno, con el argumento de que es bueno tener otra fuente, tengo un privado, los privados van a hacer dinero, qué bueno, maravilloso, mejor que no lo haga el Estado. Y tercero, descartemos lo que hicieron los otros. Esto se puede poner peor, porque si no llueve, obviamente que nos vamos a complicar, ¿no? Eso está claro y seguramente pueden llegar a venir nuevas medidas. ¿Cómo se piensa parar el Frente Amplio en este caso, ¿no? Porque también hubo acusaciones de que el Frente Amplio no colaboraba, que no se sentaba a dialogar, que simplemente ponía el palo en la rueda en esta historia, ¿no? Hubo acusaciones de ese tipo. ¿Cómo se puede parar la fuerza política si esto empeora? Cuando hay una crisis, los que sufren son los ciudadanos. Y los que abren la canilla y les sale agua salada, y los que tienen que gastar más dinero de su bolsillo, que ya la tienen bastante difícil con el costo de vida, serán frente amplistas, blancos, colorados o cabildantes. Son compatriotas. Y lo que hay que hacer es buscar alternativas para salir de esta emergencia. Nosotros le propusimos al Senado una minuta de comunicación que decidieron las mayorías no votarla. En el directorio de OCE, Ortuño viene proponiendo medidas alternativas desde hace mucho tiempo. El sindicato de OCE viene planteando medidas y el gobierno no las escucha. Frente a una crisis hay que salir junto con la academia, que este es otro componente muy importante. Si no hay elementos de evidencia científica y técnica, vos podés tirar muchas propuestas. Le pasa al gobierno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no se puede hacer, demora demasiado tiempo, no te entra en el Hércules, ¿no? Es porque el gobierno no está apelando a la academia, no está apelando a los que saben, a los que conocen. Nosotros hemos propuesto convocar a la academia, convocar en este caso a los trabajadores de OCE, y que se convoque a los partidos políticos. Lo pusimos en la moción que votaron en contra. ¿Para qué? Para gestionar un comité de crisis, para que se tomen medidas en ese sentido. Y el Frente Amplio va a ponerle el hombro a las medidas que haya que tomar para superar esta crisis, independientemente de las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas nosotros las marcamos, las autoridades de OCE no deberían estar más donde están, porque no nos dan garantías a nadie. Pero, amén de esa situación, hay que gestionar un problema que tienen los uruguayos, el 60% de los uruguayos. Bueno, estamos dispuestos a colaborar en lo que se pueda. Ahora, el gobierno es mano, tiene que convocar ese espacio. ¿Fue Carolina y Yamandu Orsi a la torre ejecutiva? ¿Estuvo el presidente ahí? No estuvo. No estuvo. Lo convocan a la torre ejecutiva y el presidente no participa, nada más ni nada menos, con dos de los intendentes del área metropolitana, que además son del Frente Amplio y que además han hecho propuestas. Entonces, esa actitud del gobierno yo creo que es una actitud que no contribuye a resolver un problema en este sentido. ¿Y por qué consideras que no participó el presidente? Porque también estuvo el intendente de La Valleja ahí, ¿no? En esa convocatoria. Sí, estuvo el intendente, estuvieron los ministros. No hubo nadie de la torre ejecutiva, ni siquiera Delgado apareció por esa reunión, ¿no? Parece que esta es una crisis muy mal gestionada del propio gobierno. Aquí no se le puede echar la culpa a que tenemos un virus que aparece en el mundo y que nos llega al Uruguay. Yo creo que esa es, en definitiva, la explicación de por qué el presidente no aparece. ¿Dónde está el piloto? ¿Pensás que no aparece por algo puntual, particular? Yo creo que lo que todos deberíamos demandar es que el presidente asuma el liderazgo que tiene que asumir en un gobierno. Señor presidente, tiene una crisis. Señor presidente, los que ustedes confían en ellos no gestionaron bien la crisis. Asuma el liderazgo, convoque a los partidos políticos, convoque a la academia y hágase cargo de este problema y salgamos todos juntos. El presidente ha elegido, parece ser, no intrometerse en este asunto, que es un asunto muy delicado para la gente y donde ha generado mucho malestar. Fíjese, hay movilizaciones ahora de las personas que se ganan su vida lavando autos, ¿no? Y que lo que está haciendo el gobierno es sancionándolos, pero no le da ninguna alternativa ni posibilidad. ¿Qué hace? Porque está bien, no hay que regar, no hay que lavar autos como se está recomendando. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas personas que paran la olla con ese trabajo? Bueno, tenemos que gestionar esta crisis y para eso precisamos liderazgo político. Yo creo que acá el presidente se equivoca en no aparecer en primera plana y en mandar a otros de los integrantes del gobierno a ponerle cara a esta crisis tan terrible que estamos atravesando. Hay otros temas políticos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Por ya supuesto. sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador Alejandro Sánchez. Mencionabas recién también, la situación del presidente de la República, ¿no? De que no haya convocado a distintos actores para charlar este tema. El presidente viene también de alguna situación de idas y vueltas con uno de los socios principales de la coalición, que es Guido Manini Ríos, con la situación de Cabildo Abierto. ¿Considerás que eso puede condicionar y puede condicionar que quizás no aparezca, que no hable sobre este tema? ¿Cómo has visto ese episodio y cómo se ve desde el Frente Amplio también esta situación política? Yo creo que la coalición
por el momento ha gozado de buena salud para aprobar un conjunto de leyes que han hecho retroceder en términos de derecho al Uruguay. La coalición tiene enormes dificultades para poder pensar el futuro del Uruguay, para construir propuestas y políticas que vayan en clave de futuro. Ahí tienen grandes diferencias. Y ha pasado en estos días, digamos, la situación que se ha dado con la cantidad de casas o de viviendas que se dieron de manera, digamos, arbitraria por parte de la ministra, que desató un conflicto dentro de la coalición, que se terminó resolviendo de alguna manera, donde por el momento la coalición sigue funcionando. Pero el verdadero problema aquí es que todos esos conflictos de la coalición, que no es el primero ni será el último seguramente, ninguno está referido a generar más trabajo, a generar mejores salarios, a mejorar el acceso a la vivienda, ni a solucionar los graves problemas que tiene el país en términos de infraestructura, y mucho menos en clave de lo que va a suceder en el país en términos productivos. Porque acá estuvimos hablando del agua potable para consumo humano, pero el déficit hídrico traerá consecuencias muy grandes para la economía del país, porque la economía del país tiene base agropecuaria. Y entonces los productores ganaderos seguramente tengan menos terneros el año próximo, porque en definitiva la preñez de las vacas no es la misma cuando no tienen alimento. De la producción de soja que iba a salir del Uruguay en esta cosecha, saldrán 600.000 toneladas de las 2,5 millones de toneladas que iban a salir. ¿Cuántos fletes menos son? ¿Cuánto trabajo menos del Uruguay va a existir producto de este déficit? Bueno, eso será un problema en cascada del país. Y hay que sentarse a pensar en estas cosas. Porque si nosotros no tenemos la posibilidad de generar actividad económica, porque la sequía nos ha complicado mucho eso, bueno, va a generar que en la economía tenga enormes dificultades. Ese camionero no va a consumir en el almacén, los pequeños pueblos que viven de los servicios y del trabajo rural no tendrán salarios ni tendrán jornales, y estos son los verdaderos problemas del país, no si la calle saluda o no saluda a Manini. Yo creo que los verdaderos problemas de los uruguayos están en este otro tema, y mientras los dirigentes de la oposición juegan a pelearse para diferenciarse por estrategias electorales, los grandes temas del país no se están discutiendo. ¿Decís que juegan a pelearse? ¿Considerás que esas diferencias no son reales? Yo creo que todos tienen claro, y lo han expresado en más de una oportunidad, que a ellos los une el espanto, los une estar en contra del Frente Amplio. Y eso, cualquiera de los integrantes del gobierno saben que pueden ser una opción para seguir gobernando en el futuro en la medida en que sigan juntos. Entonces tendrán que diferenciarse, ¿para qué? Para obtener, que los errores del gobierno, ninguno quiere hacerse cargo, ¿verdad? Mi abuela me decía algo que es algo que es así. La culpa siempre cae en el lomo de alguien y nadie quiere que le caiga en su lomo. Entonces, claro, tratan de diferenciarse para decir, los grandes errores no son míos, no son de mi partido, votame a mí igual. Pero esta coalición va a disputar de la misma manera en las próximas elecciones y va a intentar disputarla al Frente Amplio, nuevamente mantener el gobierno, porque la continuidad es esta coalición. Más allá de estas diferencias de haber sacado a una ministra porque le entregó una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, ¿vos pensás que igual de todos modos van a ir juntos a pelear contra el Frente Amplio? Pero no me queda duda, pero que no le quede duda a nadie. Aquí todos los partidos son responsables de los desastres de este gobierno. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el enojo de Cabildo Abierto? Es que, como bien dicho, lo ha dicho Guido Manini Ríos, tenemos un problema de espionaje a legisladores, tenemos un problema de corrupción en la torre ejecutiva, pero si sos herrerista no caes del gobierno. Ahora, si sos socio minoritario, marchan. Pensemos quiénes son los ministros que han salido del gobierno y quiénes son los distintos jerarcas que han salido del gobierno, y ninguno es un alto dirigente del Partido Nacional. Entonces el Partido Nacional le hace pagar el costo a la coalición, y eso es lo que hace enojar a los socios menores, que cuando se descubren errores de los socios menores, enseguida la resolución es sacar a ese ministro o sacar a esa autoridad. Si se descubren elementos que lleven a pensar lo mismo o a situaciones incluso más graves, por ejemplo las que sucedieron en la torre ejecutiva, bueno, ahí no se toman decisiones. Pero que nadie piense otra cosa. Todos juntos han sido los responsables de los errores de este gobierno e irán todos juntos en la próxima elección. Mirando a la interna del Frente Amplio, ¿no? Bueno, está Orsi, hay que ver qué pasa con Cos, está Andrés Lima, hay que ver qué pasa con Mario Vergara, ¿no? Posibles precandidatos. ¿Te preocupa que la lucha interna pueda dañar la unidad del Frente Amplio en la próxima elección? A mí nunca me genera miedo que existan distintas opciones dentro del Frente Amplio. Somos la unidad en la diversidad. Y tiene que expresarse la unidad, que es el acuerdo, la fraternidad, porque tenemos un proyecto común, pero tiene que expresarse la diversidad de lo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es una fuerza política diversa.
Entonces yo no creo que porque haya competencia interna eso erosione, en definitiva, la fraternidad dentro del Frente Amplio ni las posibilidades que tiene el Frente Amplio de construir un programa que se ajuste a las necesidades del país. Y lo que tengo bien claro es que nosotros podemos poner en riesgo cualquier cosa. Lo que no podemos poner en riesgo es la victoria. ¿Y cómo se podría poner en riesgo la victoria? No, me parece que el objetivo principal de todos los frente amplistas, independientemente del corazón que tengamos, o del sector al que pertenezcamos, o del candidato que más nos guste, o la candidata que más nos guste. Yo creo que hay dos candidatos naturales en el Frente Amplio, son Yamandu Orsi y Carolina Cose. Otros compañeros competirán o no, eso se verá más adelante. Si quieren competir, bienvenidos sean todos los que quieran competir y que la gente resuelva. Ahora, lo que hay que tener claro es que el objetivo no es que mi candidato gane. Mi objetivo es que efectivamente en el 24 se pueda cambiar a un gobierno que no ha contribuido en absoluto para mejorar las condiciones de vida de la gente, que no ha contribuido en absoluto para mejorar las capacidades del país, ni para vender más en el mundo, ni para incorporar tecnología, ni para incorporar inversiones, ni para hacer infraestructura. El Uruguay necesita tener futuro y para tener futuro hay que generar el cambio necesario. Y para mí esa es la principal tarea que tenemos todos. Por eso digo, cualquier cosa se puede poner en riesgo, menos la victoria. Me quedo con algo que acabas de decir, no importa que mi candidato gane. ¿Vos pensás que todos los sectores tendrían eso presente? Yo aspiro que sí, porque lo que está en juego es la suerte de los uruguayos. Lo que está en juego, en junio, que es la primera instancia, las primarias, lo que está en juego son las condiciones con ideas, con programas, con propuestas, con proyectos, pero por supuesto también hay que discutir quién puede llevar adelante esos proyectos y ahí habrá preferencias. Pero lo que está en juego en junio y en octubre es el futuro de los uruguayos. Es las posibilidades reales de los uruguayos de poder acceder a un empleo. Los trabajadores y las trabajadoras están amenazados por el cambio tecnológico, porque hay una sustitución de trabajo y en realidad, ¿qué medida ha propuesto el gobierno en ese sentido? Ninguna. ¿Qué inversión ha traído el gobierno al país? Ninguna. ¿Qué proyecto productivo nuevo tiene Uruguay? Ninguno. ¿Qué mercado abrió este gobierno? Ninguno. Entonces, cuando uno mira las distintas aristas que hacen a la esencia de la posibilidad de desarrollo de un país, el gobierno es deficiente en esas tareas. Por tanto, necesitamos, en un mundo que siga avanzando y no nos va a esperar, que retomemos una estrategia de desarrollo, de crecimiento, de inclusión, que incorpore tecnología, innovación, trabajo, infraestructuras para ser más productivo, desarrollo, ganar nuevos mercados. Y eso hay que hacerlo y eso es lo que se va a definir en el 24. El 24 va a definir si el Uruguay sigue estancado, si el Uruguay sigue con el freno de mano o si el Uruguay vuelve a avanzar. Alejandro Sánchez, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí a la Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, se viene la letra chica, después a las 22 horas, línea de 3, un nuevo capítulo del deporte más allá del deporte. Que pasen bien, chao.